Meditación la he titulado Consejos del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Como dije, la base de esta meditación es el capítulo 4 del libro de Filipenses. En todo el libro, los 4 capítulos de esta preciosa carta, hay tantas enseñanzas, pero permítame en esta noche extraer 4 enseñanzas del capítulo 4. Me gustaría decir a manera de introducción que la carta a los Filipenses es una de las cartas que se denominan como cartas de la prisión, porque fueron escritas cuando Pablo estaba prisionero en la cárcel en Roma. Él, estando preso, escribió 4 cartas que forman parte del Nuevo Testamento. Estas cartas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. 4 cartas. La carta de estudio esta noche, Filipenses, fue escrita precisamente desde la cárcel. Cuando alguien escribe de la cárcel, podríamos esperar que quizás el prisionero que está escribiendo desde la cárcel exprese en sus cartas tristeza, depresión, quizás palabras de queja. Pero sorprendentemente el apóstol Pablo comparte en estas 4 preciosas cartas esperanza, alegría, fe y sobre todo gozo. Alguien dijo que esperaría que alguien que escribe la carta diga: soy la persona más desdichada y desconsolada del mundo porque estoy aquí injustamente, y empiece a quejarse. Pero Pablo, al contrario, él decía: yo puedo regocijarme en todo tiempo. Puedo contentarme cualquiera sea mi situación, aunque esté en la prisión, me contento cualquiera sea mi situación, como dice Filipenses capítulo 4, el versículo 4. También a la carta de Filipenses no solamente se le conoce como una carta de la prisión, sino también como una carta del gozo, porque la palabra gozo o sus derivados aparece 16 veces en esta carta. Una carta de 4 capítulos, 16 veces Pablo menciona la palabra gozaos, regocijaos, gócense, alégrense. Y Pablo insiste en esta carta que los creyentes, los cristianos, debemos regocijarnos, debemos experimentar alegría. Y este es uno de los temas principales de esta carta. Es increíble, queridos, cómo a pesar de estar encarcelado, Pablo no solamente se goza en el Señor, sino que anima a los filipenses, que en ese tiempo estaban sufriendo persecución, a regocijarse. Y es que el gozo del Señor, hermanos, no está condicionado por las circunstancias que estamos viviendo, por el contexto que nos rodea. No, hermanos, sino que el gozo del Señor viene de las promesas que Dios nos ha dado y de la confianza que tenemos que Él está con nosotros. Como decía Nehemías capítulo 8, versículo 10, el gozo del Señor mi fortaleza es. Así que Pablo aquí anima a los hermanos a gozarse, a regocijarse, quiere decir, gócese grado sumo. Por ejemplo, en capítulo 2 de esta carta, versículo 18 dice: asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Yo me estoy regocijando en la cárcel, gócense conmigo, regocíjense. El primer verso del capítulo 4 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Estad firmes en el Señor, amados, gozo. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Tremenda enseñanza. Esta epístola, que fue escrita desde la cárcel, tiene palabras de alegría, esperanza, de gozo. Y por eso se denomina a esta carta la carta del gozo. Quiero compartir 4 enseñanzas en el tiempo que nos queda de este capítulo 4. La primera enseñanza es que debemos ser agradecidos con todos los hermanos. Saben, hermanos, ser parte de la familia del Señor es tan hermoso. Somos una familia que nos alentamos, nos animamos, a veces nos desafiamos, otras veces nos apoyamos, a veces no solo con palabras, sino con
hechos concretos, con alimentos o alguna cosa, hermanos. Saben que Pablo tenía mucha gratitud a los filipenses. Una de las razones de escribir la carta a los filipenses era para agradecer, porque en la cárcel ellos habían enviado una ofrenda. Imagino que era económica y también de alimentos. Le enviaron hasta la cárcel. Por eso dice en Filipenses capítulo 4, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Ellos habían enviado una ofrenda a través de su pastor, un hombre llamado Epafrodito. Enviaron una ofrenda hasta la cárcel. Desde Filipos hasta Roma no era cerca la distancia, pero amaban tanto a Pablo que juntaron una buena ofrenda y se la enviaron. Versículo 18 del capítulo 4 dice, todo lo he recibido y ahora tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Dice que lo que enviaron ellos era como una ofrenda de olor fragante, como un sacrificio que era acepto, agradable a Dios. Con esta ofrenda los filipenses no solamente agradaban a Pablo, sino agradaban a Dios, dice. Era como una ofrenda de olor fragante que ellos hacían por su hermano, el apóstol Pablo. Hermanos, Pablo era un agradecido por todas estas oportunidades que ellos le apoyaron. En otra parte de la epístola dice, solo ustedes me han apoyado desde que empecé el ministerio. Quizás también Tesalónica me ayudó, pero ustedes han sido fieles en apoyarme. Ahora, hermanos, Pablo era un hombre de trabajo. Él recibió esa ofrenda en la cárcel porque no podía trabajar, pero él era un hombre bivocacional. Él hacía carpas, es decir, tiendas con sus manos para poder vivir, y también predicaba al mismo tiempo la palabra del Señor. En Hechos capítulo 20, versículo 34-35 les dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, como lo hago yo, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo dice, ustedes saben que estas manos me han servido, no solamente para atender para mis necesidades, sino a los que están conmigo y aún para ayudar a los que tienen necesidad. En otra oportunidad le dijo a los tesalonicenses, ahí en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, les dice, porque hermanos, ¿se acuerdan de nuestro arduo trabajo y fatiga? Que trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Aquí les dice, ustedes saben que hemos trabajado con fatiga, arduamente, día y noche, para no ser una carga a ustedes. Y la segunda carta a la misma iglesia tesalónica, en 2 Tesalonicenses 3:8 le dice, en ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche para no ser una carga para ninguno de ustedes. Pablo era un hombre de trabajo, pero era un hombre agradecido también porque esta iglesia de Filipos envió una ofrenda para él en momentos difíciles, cuando estaba en la cárcel y no podía producir. Hermanos, así como Pablo, también nosotros debemos ser agradecidos con nuestros hermanos por lo que recibimos de ellos, el apoyo, la oración. Yo agradezco a Dios por mis hermanos que oran por nosotros, por mi familia, por mí, por mis hijos. Me siento apoyado, hermanos. Me siento privilegiado del saber que mi iglesia ora por mi familia, por las palabras de aliento, por las palabras de gratitud que recibo. Me alientan y me animan a seguir adelante, aún por las cosas que a veces compartimos entre nosotros en la iglesia, hermanos. Alguien dijo en cierta oportunidad, cuando alguien te ayude en algo,
Nunca lo olvides. Sé siempre agradecido. Pero cuando hagas algo por alguien, olvídalo pronto. Y es así, hermanos. En nuestro corazón debe haber gratitud por nuestros hermanos como Pablo lo tenía por los filipenses. La segunda enseñanza es que Pablo era un agradecido con Dios. Hermanos, Pablo era un hombre que siempre daba gracias a Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que damos agradecidos. Y Pablo agradece al Señor porque le había enseñado un secreto que es muy importante en la vida. Y es estar contentos, cualquiera sea nuestra situación. Dicen los versículos 11 al 13 del capítulo 4, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí luego expresa este versículo tan conocido en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes, querido? Muchas veces repetimos este versículo que es tan conocido, Filipenses 4:13, pero muchas veces lo sacamos del contexto. Pablo expresó estas palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para decir que cuando él tenía escasez o cuando él padecía necesidad, cuando el hambre llegaba a su casa o cuando tenía alguna enfermedad, el Señor era su fortaleza. Dice, en ese momento, hermanos, puedo superar todas las cosas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lindo saber cómo este gran hombre de Dios, en medio de la abundancia o la escasez, alababa a Dios. En tiempos de bendición o en tiempos de necesidad, alababa a Dios. En tiempos de enfermedad o en tiempos de salud, alababa a Dios. Cuando estaba saciado, cuando tenía hambre, estaba contento, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queridos, esta noche el apóstol nos enseña a ser agradecidos con Dios. Y también nos enseña el secreto del contentamiento. Cualquiera sea nuestra situación, queridos, tengamos abundancia o escasez, estemos saciados o con hambre, tengamos enfermedad o salud, tengamos bendición o necesidad, abundancia o escasez, no importa la situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seamos agradecidos. Qué hermoso es agradecer a Dios en medio de cualquier circunstancia y estar contentos con Él. La tercera enseñanza que encontramos en este capítulo 4 es cómo debemos resolver los conflictos entre los hermanos en la iglesia. La iglesia del Señor es el conjunto de personas, de seres humanos, que tienen diferentes temperamentos, caracteres, diferentes trasfondos, hermanos, y sin duda se van a presentar algunos inconvenientes, algunas desavenencias, algunos malos entendidos. Esto va a pasar y qué bueno que lo sepamos antes que pase. Pues la iglesia de Filipos no era la excepción. Al parecer había algunas pequeñas dificultades. Por eso es que en el capítulo 2 de este mismo libro, versículo 1 al 4, Pablo les dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo. Y aquí viene el consejo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y sigue aconsejándoles en el versículo 3 y les dice, nada hagáis por contienda o vanagloria,
Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en el capítulo 4, que es el capítulo que nos ocupa en esta noche, el versículo 2 es bastante gráfico para nosotros. Nos muestra lo que estaba pasando más directamente cuando Pablo dice en este versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Al parecer las dos eran líderes en la iglesia y al parecer las dos tenían diferentes opiniones y eso las había alejado una de la otra, pero está afectando al cuerpo de Cristo. No dice la palabra, pero puedo imaginar que habían dos bandos, algunos que apoyaban a Evodia, otros que apoyaban a Síntique, y ya el cuerpo se estaba afectando. Y es aquí donde Pablo le dice a su compañero fiel, al pastor, le dice, asimismo te ruego a ti, versículo 3 estoy leyendo, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a esta, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Es interesante que aquí Pablo les llama a estas dos mujercitas, Síntique y Evodia, combatientes. La palabra que usa aquí es un término de guerra. Están combatiendo conmigo en el Evangelio para que el reino avance. Es decir, no eran personas cualquiera, quizás eran líderes y eran personas que amaban al Señor con todo su corazón. Por eso les dice aquí al pastor, compañero fiel, ayuda a estas dos hermanas, porque ellas son buenas, yo puedo testificar eso, porque ellas junto con Clemente y otros colaboradores míos, dice, lucharon por el Evangelio. Pero les dice algo más, ellos, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Quiere decir que eran salvos, que eran redimidos por la sangre de Cristo, que eran parte de la familia del Señor, parte del cuerpo de Cristo. Solamente habían algunas desavenencias, algunas diferencias de pensamiento, hermanos. Y Pablo da algunos consejos, por lo menos 5, cómo resolver cuando los conflictos llegan a la iglesia. En primer lugar dice, debemos de ser de un mismo sentir. Debemos esforzarnos, queridos, para sentir una misma cosa. Por eso les dice, voy a decir que sean de un mismo sentir en el Señor. No en nuestra fuerza, pero sí en la fuerza del Señor. En segundo lugar dice, debemos amarnos unos a otros. Debemos tener el mismo amor, dice el versículo 2 del capítulo 2. Amarnos unos a otros, porque en otra parte el apóstol escribe que el amor cubrirá multitud de errores. El amor cubrirá faltas. Se hará de la vista gorda cuando hay algo que nos ofende, o no escuchará cuando hay palabras que quizás intenten dañarnos. Por eso dice, ámense unos a otros. En tercer lugar dice, no debemos hacer nada por contienda o para ser vistos y halagados, es decir, por vanagloria. No, hermanos, tenemos que hacerlo con humildad, como para el Señor y no para los hombres. Y si algún talento o algún don Dios nos ha dado, es para la gloria del Señor y el servicio de los hermanos. En cuarto lugar dice, no debemos considerarnos como superiores a nuestros hermanos. Al contrario, estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Es hermoso pensar que en la iglesia del Señor nadie es más que nadie. Todos delante del Señor somos iguales, personas necesitadas del amor de Dios, que por gracia estamos allí. Y en quinto lugar dice, no debemos buscar nuestro propio beneficio. Dice el versículo 4 del capítulo 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino al contrario, buscando el beneficio de los demás. Si esto hacemos, hermanos,
estaremos contribuyendo a la unidad de la iglesia. ¿Sabes una cosa? Hay un capítulo de la Biblia donde Jesús mismo oró para que seamos uno. Y esto está en Juan capítulo 7. Jesús ora por la unidad de la iglesia. El Señor quiere que no solamente estemos juntos, sino que seamos unánimes, que seamos unos de un mismo sentir. Y todos podemos contribuir para que esto ocurra en nuestra amada iglesia. Y la cuarta enseñanza que nos da el apóstol Pablo en este precioso capítulo 4 es que nada puede detener a la iglesia del Señor. Nada, queridos. Hace muchos años atrás había un corito, una canción que decía: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y nada la detiene para predicar. En medio de luchas, en medio de pruebas, la iglesia sigue adelante y nada la detiene para predicar. Nada puede detener a la iglesia del Señor. Casi los últimos versículos de este capítulo, desde el versículo 22 en adelante, me llama mucho la atención este versículo que dice, ya despidiéndose Pablo, les dice: todos los santos os saludan. Pero mire lo que dice aquí: y especialmente los de la casa del César. Hermanos, muy interesante. Este versículo me ha impactado, porque es muy interesante saber que en la casa del emperador César había una iglesia. Sí, hermanos, en la casa del emperador. Y quiero decir aquí entre paréntesis que César era el título honorífico. Era como el Herodes. Herodes era el título honorífico, pero tenía su propio nombre. Por ejemplo, Herodes Antipas. Aquí cuando dice el César, ese era el título, es decir, como decir el presidente, pero el presidente tiene su nombre y hay diferentes presidentes. En este caso había varios Césares que habían gobernado por dinastía, pero en el tiempo del apóstol Pablo, el César se llamaba Nerón. El emperador César era el conocido Nerón. Y como ustedes saben, queridos, Nerón fue un hombre muy malo. No he conocido a nadie que quiera poner a su hijo Nerón. Más bien he conocido, sí, a muchos perros que le han puesto el nombre Nerón. Porque este hombre era malo, muy malo. La historia cuenta que César asesinó a sus 2 esposas y aún a su propia madre. Nerón las asesinó. Era un hombre un poco desquiciado, con una mente muy débil. Dice la historia que él torturó y mató a los cristianos. Los historiadores dicen que arrojaba a las fieras, a los cristianos en el circo romano, y estas fieras se abalanzaban sobre ellos y los destrozaban. Es increíble solamente pensar que dice que en la noche los echaba a las llamas a los cristianos para que sirvieran como antorchas humanas que iluminaran la noche. Oh, hermanos, él era un hombre que era muy malo, le gustaban los placeres, las orgías. De hecho, él era un travesti. Él era un hombre que tenía desviaciones sexuales. Lamentablemente era un hombre que terminó mal. Gobernó 14 años, desde los 16, pero se suicidó. Se quitó la vida a los 30 años. Nerón fue un hombre muy malo. Imagino que la casa de César era en la casa donde había más pecado. Pero cuando pienso, queridos, en la iglesia que había en la casa de César, me deja 3 grandes lecciones. La primera de ellas es que no hay lugar donde no puede llegar la iglesia del Señor. Queridos, si llegó a la casa del César, puede llegar a cualquier lugar. Cuando pensaba en esto, pensaba en la iglesia en China, donde está prohibido abiertamente hacer cultos. Ahora hay iglesias, pero son pantallas, porque están de acuerdo con el régimen. Pero la iglesia verdadera está en las catacumbas, está escondida, porque está siendo perseguida.
Hay muchos lugares donde abiertamente no se puede hablar del Señor, especialmente en los países musulmanes, de la cortina o de la ventana que le llaman 1040. Hermanos, pero no hay lugar donde no pueda llegar la iglesia del Señor. En los lugares más recónditos. Si uno va muchas veces a las alturas, ahí a 4000 metros sobre el nivel del mar, va a encontrar una iglesia cristiana. Si uno va en los lugares más apartados, hay una iglesia cristiana. Y en este caso, la iglesia llegó a la casa del César. Porque la palabra de Dios dice aquí cuando se despide, dice, todos los santos os saludan. Los que están conmigo les saludan, pero especialmente los de la casa del César. La iglesia que está ahí les envía saludos. Hasta ahí llegó la iglesia. En segundo lugar, hermanos, cuando me pongo a pensar cómo llegó la iglesia a la casa del César, en mi mente viene la idea que fue a través del testimonio de los cristianos romanos. Ese testimonio poderoso del amor de Cristo les transformó. Precisamente cuando se levantó la iglesia en Filipos, hubieron 3 personas que se convirtieron, que relata el capítulo 16 de Hechos. La primera de ellas fue Lidia, una mujer de Tiatira que vendía púrpura. Cuando Pablo predicó a la orilla del río, se convirtió a ella y se bautizó con toda su familia. Pero la segunda convertida fue una muchacha judía que tenía un espíritu de adivinación, al cual Pablo lo echó fuera, liberó a esta mujer. Pero el tercer personaje, y aquí está lo que quería resaltar, es que se convirtió en el carcelero de Filipos. Este era un hombre romano, y era un hombre fuerte y duro, pero esa noche, a medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban himnos al Señor, dice que vino un gran terremoto y el carcelero quiso suicidarse, pensando que se habían escapado los presos, especialmente Pablo. Y Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y él vino corriendo y buscando luz se arrodilló delante de Pedro y Juan, Pablo y Silas, y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esa misma noche se convirtió y se bautizó. Yo creo que este carcelero tenía familia y quizás trabajaban en la casa del César y empezó a compartir su testimonio. Recuerdan en Mateo 8, capítulo 1, hasta el versículo 13, se cuenta una historia de un centurión romano. Un centurión era jefe de 100 soldados. Dice la Biblia que él fue a Jesús que estaba en Capernaum y se postró y le dijo, Señor, ayúdame. Tengo un siervo que está postrado en casa, está paralítico y gravemente atormentado. Y el Señor le dijo, yo voy a ir y lo voy a sanar. Pero el centurión le respondió a Jesús y le dijo, no, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy un hombre que tengo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, al otro ven y viene. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. El Señor al final le dice, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado esa misma hora. ¿Sabes, querido? Yo pienso que estos romanos que se convirtieron compartieron el testimonio con sus familiares, amigos en Roma y se levantó esta iglesia en Roma. ¿Y sabes por qué? Porque la carta a los romanos fue escrita antes que Pablo los visitara. Ya había una iglesia en Roma y el testimonio había llegado hasta que gente que trabajaba en la casa del César se había convertido. Oh, hermanos queridos, linda enseñanza. No solamente la iglesia, nadie la detiene. Él llega donde imposible pueda llegar. No hay lugar donde no puede llegar la iglesia. En segundo lugar, la iglesia llegó a la casa del César por el testimonio de las personas. Y en tercer lugar, hermanos queridos, es posible ser santo en medio de la oscuridad del pecado. ¿Sabes? Aquí hay un secreto. La luz brilla más cuando la noche es más oscura. Y como decía el apóstol
Pedro, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Qué lindo es saber, queridos, que nada puede tener a la iglesia del Señor. Y a manera de conclusión me gustaría decir esta noche, gracias a Dios por esta preciosa carta a los filipenses. Gracias a Dios por estas enseñanzas del apóstol que nos da a la iglesia hoy. Debemos ser siempre agradecidos con todos los hermanos, por el amor de ellos, por la generosidad, por sus oraciones, por el apoyo constante que encontramos en la iglesia. En segundo lugar, debemos ser agradecidos a Dios por todo lo que Él nos da. Y debemos aprender el secreto y el contentamiento cualquiera sea nuestra condición. En tercer lugar, debemos buscar la unidad de la iglesia. Debo de hacer mi parte, la parte que me corresponde para que en mi iglesia haya unidad, para que podamos sentir lo mismo. Finalmente, damos gracias a Dios por esta preciosa iglesia de la casa del César, que en medio de tanto pecado, en medio de una persecución cruenta, ella fue fiel y pudo sobrevivir en un mundo muy hostil. Queridos, qué lindo saber que nada puede tener a la iglesia del Señor. Y esto confirma lo que el Señor ya había dicho cuando Él estuvo en esta tierra. Él dijo, edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Qué lindo ser parte de la iglesia del Señor. Qué lindo ser parte de esta hermosa familia donde podemos disfrutar del compañerismo, donde podemos ser uno, donde podemos aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación y donde podemos aprender que nada puede tener la iglesia del Señor y que podemos ser santos en medio de la oscuridad y el mundo que nos rodea. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.